Con más velocidad que los Ramones y más agresividad que los Sex Pistols, Black Flag fue fundamental para el desarrollo del punk de la costa oeste. La banda californiana se hizo un nombre al realizar innumerables conciertos y se ganaron una reputación como una de las bandas más conflictivas y peligrosas de la época. Black Flag fue la puerta grande para que Henry Rollins comenzara a autoexplorar su vida y mente. De ser un cantante tímido e inseguro, poco a poco fue construyendo una imagen que lo llevó a desplazar al guitarrista y miembro fundador Greg Ginn. Con Henry Rollins, la banda experimentó un mayor nivel de popularidad que lo citaría como una de las bandas de hardcore punk más importantes de los años 80. En 1985 fue el comienzo de la última etapa de lo que se puede considerar Black Flag. La banda entró en una espiral de inestabilidad donde varios miembros abandonaron o fueron reemplazados. Los cambios artísticos erráticos de la banda fueron también una barrera para retener a sus fans. Greg Ginn estaba tan inquieto creativamente que los álbumes de Black Flag a menudo eran muy diferentes. Henry Rollins le comentó que no era bueno cambiar tantas veces de dirección. El siguiente álbum, In My Head, con su poderoso blues proto-grunge metal, parecía finalmente ser una continuación cohesiva de su álbum anterior, Loose Knot, pero marcaría el último de esa época. Formados en 1976, Black Flag daba su último concierto con Henry Rollins 10 años después de su formación. Las tensiones entre los miembros de la banda hicieron que Black Flag diera su último concierto en el Greystone Hall de Detroit, en el estado estadounidense de Michigan, el 27 de junio de 1986. La mayor parte del setlist del último concierto provino del que puede ser el menos apreciado de todos los álbumes, In My Head. You know you are the crazy girl. You know your pants are on fire. Es cierto que la mala producción de ese álbum hace que sea difícil de soportar. Pero escuchar estas canciones interpretadas en vivo deja claro que había melodías increíbles debajo de la niebla. En su libro Get in the Band, Rollins escribió que Greg Ginn lo llamó por teléfono en agosto de 1986 para decirle que dejaría la banda. Así que con una breve llamada telefónica se había terminado una etapa de Black Flag. Las extenuantes giras de Black Flag fueron legendarias. La banda pasó meses de gira, reservando shows a medida que avanzaba y, según se informa, algunos miembros de la banda comían comida para perros porque estaban realmente arruinados. Mientras el líder Henry Rollins documentaba los rigores de la gira con una de las bandas de punk más conocidas para su libro, Get in the Band, el cineasta David Markey capturó el último viaje de 6 meses de la banda por Norteamérica en 1986. En ese momento, Markey estaba tocando en Painted Willie, la banda que abrió la que sería la última gira de Black Flag. El documental Reality 86 capturó la vida en la carretera, pero desafortunadamente el estreno de este documental fue cancelado a principios de los 90, ya que Greg Ginn nunca dio permiso para su lanzamiento. En esa época ni siquiera se podía conseguir copias piratas en VHS. Tuvieron que pasar más de 20 años para que el cineasta pudiera publicarlo en las plataformas como YouTube o Vimeo. Si bien estaba destinado a ser la última actuación de la banda, se producirían varias reuniones esporádicas a lo largo de los años, hasta 2013, cuando la banda se reformó oficialmente para un nuevo álbum y una gira mundial.
aunque solo Greg Ginn permaneció en la formación original. Desde la ruptura de Black Flag, Rollins ha tenido el perfil público más visible como músico, escritor y actor. Formó Rollins Band, creó su propio sello y editorial, y en los años 90 tuvo un gran crecimiento con su banda y comenzó a publicar libros basados en sus diarios de viaje y a trabajar en televisión y películas. And seeing that we're behind the devils again and again and who is one step closer to $100,000. Good luck to all of you. He never sees this. Hoy en día, Henry Rollins se encuentra retirado de la música. El ex líder de Black Flag tomó la decisión de terminar su carrera como cantante y compositor, y eso es algo que muchos de sus fans le siguen reclamando hasta el día de hoy. One day I woke up and it was a fantastic thing that happened. It was interesting. I woke up and it's like someone handed me a diploma and pointed to the gate of the university and said, "You're done." And I realized I have no more lyrics. There's no more toothpaste in the proverbial tube. If you told me to write a song now, I wouldn't know how to do it. I left it all on stage. I did all the ones I had. So I called my manager at the time that day. I said, "I'm done with music." And he saw 15% of that go away. He's like, "No." And I went, "Yeah." He said, "We'll do a greatest hits tour." I said, people like me don't have greatest hits. And I'm not going to go up there and be an oldies jukebox playing to someone whose dad saw me. So I just walked away from it like full stop. Called the band members that day, said, "Fellas, we have reached the sea. Good luck. It's been great." And they went, "Wow, okay, well, I love you, man." And that was it. And I just, luckily, I do so many other things. I've never been busier because all the, film, TV, writing, whatever, that all just filled in like with a vengeance. And now I'm, bouncing all over the world doing stuff. Con una carrera que abarcó desde 1976 hasta 1986 y un sonido caracterizado por su energía, agresividad y crítica social, Black Flag se convirtió en un referente del punk hardcore y una influencia para muchas bandas posteriores.